Shalom, mis amados hermanos. Es una gran bendición estar aquí nuevamente con ustedes, pues es un gran privilegio abrir la palabra del Señor, estudiarla, escudriñarla y pues es aún más privilegio vivir según la palabra del Señor. Y bueno, para comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, y te queremos pedir que tu gracia y tu favor nos ayude, nos acompañe en este momento para estudiar tu palabra, Señor. Hoy tenemos el Salmo 134, un lindo salmo, Jesús, con una linda exhortación, Señor. Por eso te pedimos, abre nuestros corazones para que podamos entender, Señor. Amén. Entonces, amados, tenemos el Salmo 134, como le decíamos al Señor, que tiene como título Exhortación a los guardas del templo. No sabemos quién es el autor, pero 100% es el Espíritu Santo, exhortando a los siervos del Señor a hacer algo muy importante, y que es bendecir a Dios. Este salmo es un llamado a los sacerdotes y levitas del templo para que continúen su servicio de alabanza y adoración, con la respuesta de una bendición al pueblo. Y sabemos pues que por la gran misericordia de Dios ahora en Cristo Jesús somos también llamados a ser sacerdotes del Dios vivo. En 1 de Pedro 2:9 dice el Señor así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que vemos que como antes Dios había escogido a sacerdotes y levitas para que le sirvieran en el templo, así nosotros somos llamados como sacerdocio real para servirle a nuestro Dios. Por lo tanto, cuando leeremos este salmo, nos daremos cuenta que también es para nosotros. Vamos a ir al versículo 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Vamos a detenernos aquí porque es un salmo pequeño, tiene apenas 3 versículos, pero cada uno de ellos nos enseña grandes cosas. ¿Qué vemos en el primer versículo? El llamado a los siervos de Dios a bendecir a Jehová, a bendecir al único que lo merece, al que vive en los cielos, al creador de todo el universo, al rey de reyes y señor de señores. Y comienza con un mirad. ¿Se acuerdan que en el Salmo 133 también comenzaba mirad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero aquí el énfasis que hace en hebreo, la palabra iné es mirad, tiene el sentido de pongan atención. Es un llamado a prestar atención y ser cuidadosos en algo. Mirad. O sea, ser cuidadosos. ¿En qué? En bendecir al Señor. O sea, no es algo ligero, porque sabemos que Dios en los últimos tiempos, en Juan 4:23, el Señor explicó o abrió la voluntad del Padre y dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Que vemos que Dios ya de antemano abrió la voluntad de Dios de estar atentos. ¿Y cómo vamos a bendecir al Señor? Bendecid a Jehová. Nosotros no tenemos el poder para bendecir a alguien. Dios nos bendice a nosotros. Nos bendice con su amor, con su poder, con su justicia, con su misericordia. Pero el llamado a bendecir a Jehová significa arrodillarse para bendecir a Dios como acto de adoración. Es lo único que podemos hacer delante del Señor. Y más adelante veremos, como dice el Salmo, en el versículo 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. El ser humano no tiene cómo bendecir a Dios con sus palabras, porque no tiene ni fuerzas ni mérito para eso. Pero una vida de adoración bendecirá a Dios, le traerá alabanza, le traerá la gloria debida a su nombre. Por eso los levitas fueron invitados a adorar al Señor. Y nosotros somos invitados a ser verdaderos adoradores y así bendecir el nombre de Dios. ¿Qué vemos aquí? Clark, estudiando esta palabra, dice: es decir, hablen bien de su nombre, adorar, bendecir, hablen bien de su nombre, cuenten las maravillas que ha hecho, muestren que su nombre es exaltado. Es así como podemos bendecir a Dios, no solamente diciendo
Señor, yo te bendigo, bendito sea tu nombre, no solamente con las palabras, sino con los hechos, contando las maravillas del Señor, alabando a nuestro Dios. O sea, toda nuestra vida tiene que ser una bendición para Dios. Como para los padres es una bendición que los hijos anden en obediencia, así es una bendición para Dios que los hijos, sus siervos, anden en obediencia. ¿Ya ven el método que Dios quiere que usemos para bendecirlo y para ser verdaderos adoradores? Pole, no sé cómo se lee bien el apellido de este estudioso de la palabra, pero dice así: no permanezcan allí como estatuas, o sea, en el templo, dice, no permanezcan allí como estatuas, silenciosos y ociosos, sino empleen su corazón y su lengua para cantar las alabanzas del Señor. Ya vemos otro método de bendecir a Dios, es cantarle alabanzas. Amén. Vosotros, todos los siervos del Señor. ¿Quién puede ciertamente adorar a Dios sino sus siervos? Porque Dios no va a recibir adoración alguna de los impíos. Dios no acepta los sacrificios del pecador. Pero aquellos a quien Dios ha limpiado, aquellos a quien Dios ha llamado y ha capacitado para servirle, de ellos recibirá la verdadera adoración y recibirá la bendición que ellos le quieren traer a Dios. Spurgeon dice: ninguno de ustedes debe servirlo por obligación, sino que todos deben bendecirlo mientras le sirven. Sí, bendíganlo por permitirles servir, por capacitarles para servirle y aceptar su servicio. ¿Ya ven? Dios capacita al ser humano como capacitó a los levitas para que estuvieran en el templo, y es algo muy lindo, mis amados hermanos. Como dice en Crónicas, la palabra del Señor 9:33 dice: y también habían cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Qué vemos? Ellos, los levitas y los sacerdotes, eran apartados por Dios para servirle personalmente. Y eso era un gran privilegio. Ellos fueron escogidos desde las 12 tribus para servirle al Señor. Es un privilegio más grande. Por eso los siervos de Dios, como nos están exhortando y nos dicen, cuando le van a servir a Dios, cuando van a servir al Señor y adorarle y bendecirle, recuerden a aquellos levitas que fueron apartados para servirle a Dios. Y miren qué interesante, amados hermanos. Ellos, los levitas, los padres de familia de los levitas, adoraban al Señor, bendecían al Señor y servían al Señor día y noche, y habitaban en el mismo templo, en las cámaras del templo. La verdad es, cuando uno lee la palabra de Dios, se impresiona. ¡Qué privilegio estar en los atrios del Señor! Recuerden que David anhelaba, dice, mi alma anhela, ¿cómo decir? Como algo muy precioso, estar en los atrios de mi Dios. Los levitas estaban en los atrios de Dios, sirviéndole día y noche. Pero nuestro privilegio es aún mayor. Fíjense, amados hermanos, fuimos llamados como levitas y sacerdotes para servirle a Dios. Y ahora no es que nosotros tenemos que habitar e ir a algún templo para servirle a Dios. Dios hizo que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo y que Él, su presencia, more en nosotros. Es un privilegio, es una gran bendición. Somos más bendecidos, somos más que bienaventurados. Porque los levitas estaban puestos en el templo, mas ahora el templo está puesto en nosotros. Y claro, la responsabilidad ahora es mayor, porque le servimos a Dios conociendo, teniendo la conciencia de que Él es
el que mora en nosotros, con su santidad, con su palabra, con su poder. Por eso nuestra responsabilidad de bendecir a Dios es mayor de la que tenían los levitas y sacerdotes de aquel entonces. Amén, amados hermanos. Y dice, los que estáis en la casa de Jehová por las noches. Servir al Señor no es solamente en el día. Bueno, me levanté, oré al Señor, canté una alabanza, ya con esto pues terminó mi servicio a Dios. No, toda nuestra vida tiene que ser un servicio al Señor. Toda nuestra vida tiene que ser una adoración a nuestro Señor. Aún en las noches, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia tiene que estar conectada con el Señor en oración. Claro, ya cuando se duerme, como decía, no, pues la conciencia la persona ya no es consciente de lo que piensa, de lo que habla, porque está dormido. Pero nuestro espíritu, como decía la Sulamita en Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. Bueno, esa es la condición en la cual tenemos que estar. Podemos estar dormidos, pero nuestro corazón tiene que estar velando, porque en el momento que escuchemos la trompeta, tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Por eso, los que están aún en la noche, en las vigilias, sabemos que el Señor Jesús oraba en las noches, hacía vigilias en las noches, adorando, orando al Señor, buscando a su Padre Celestial. Pues así nosotros, como Jesús y como los levitas en aquel entonces, tenemos que aún en las noches ponernos de rodillas y bendecir a Dios, adorando su santo nombre. Amén. Y como habíamos visto el versículo 2, bendecir a Dios con las manos levantadas. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Vemos que 2 veces, como decir, marca la importancia de bendecir al Señor. Y nos dice cómo. Alzando vuestras manos. Levantar las manos no era solo una postura común para la oración. ¿Sí? Antes en el templo oraban con las manos extendidas. Eso era, como decir, parte de la oración o parte de la adoración delante de Dios. También alzar las manos era apropiado para elogios. Un ejemplo, cuando venía el rey, el pueblo se reunía y batía las manos. ¿Ya ven? Por eso es lo mismo que tenemos que hacer en oración cuando vamos a bendecir a Dios. Orando, levantando nuestras manos, batiendo nuestras manos, dándole alabanza a nuestro Dios. Amén. Elogiando quién es nuestro Dios. El Dios todopoderoso, el omnipotente, el que todo lo puede, el que tiene todo bajo su control. Sabiendo quién es Dios, oremos, adoremos con las manos levantadas al cielo. Amén. Spurgeon, citando a otro siervo, dice, el alzar las manos era un gesto de oración, era un indicio de su expectativa de recibir las bendiciones y también era un reconocimiento de haber recibido las bendiciones de parte de Dios. Cuando extendemos las manos es como para recibir algo, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, toma, uno como abre así las palmas, como que esperando recibir algo. Bueno, con estas palmas, con estas manos, recibimos las bendiciones de Dios, pero también le entregamos la adoración y el agradecimiento por las cosas que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. La idea de orar con las manos alzadas es reconocer que Dios está en su santo templo, morando en santidad, que es digno de gloria y honor, y por eso lo bendecimos. Amén. Esa es la idea de orar con manos limpias, manos alzadas. Amén. Con un corazón puro. Como vimos 2 veces, bendecid a Dios. Marca la importancia de hacerlo de todo corazón y con corazón puro y manos limpias, porque Dios no aceptará la adoración del impío. Y el versículo 3 termina con esas palabras. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Que vemos que la bendición se recibe de parte del Señor. Dios le encomendó a los sacerdotes, ¿se acuerdan? En Números 6, 23, 27, todos conocemos esta porción de la Biblia, cuando Dios le dice a Moisés, pues dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo en el nombre del Señor.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La verdad, los sacerdotes son llamados a bendecir al pueblo. No son ellos los que bendicen. Es Dios a través de su oración que bendice al pueblo. Y estos mismos sacerdotes tienen que tener las manos limpias para bendecir a Dios antes que todas las cosas. Amén. El hombre es bendecido por Dios. ¿Saben cómo? Por el resultado, como resultado de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor pone delante de Israel por mano de Moisés, o sea, por boca de Moisés, digo, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición? Si hacéis esto, y van a obedecer mis palabras, los voy a bendecir, y le dice las bendiciones. Pero si no queréis obedecer, si andaréis tras los ídolos y, bueno, todas esas cosas que van contra Dios, serán malditos, estarán en maldición. Por eso, la bendición al cristiano viene como resultado de la obediencia a Dios. ¿Y cómo podemos en verdad obedecer a Dios? Cuando somos limpios de todo pecado por la sangre del Señor y cuando el Espíritu Santo comienza a vivir en nuestros corazones. Amén. Spurgeon dice: Sión no puede bendecirnos. Los ministros más santos solo pueden desearnos una bendición, pero Jehová puede bendecir y bendecirá a cada uno de los que le esperan. Amén y amén. Entonces podemos hacer una pequeña conclusión. Bueno, la conclusión de este salmo. Debemos bendecir a Dios con corazón limpio y esperar la bendición de Dios por su misericordia, con manos extendidas. Amén. Debemos desear la bendición de los siervos de Dios y orar para que Dios los bendiga a ellos. Por eso dice el Señor: oremos unos por otros, llevando la carga unos de otros. Cuando uno ora por su hermano, por su prójimo, está bendiciendo el alma de esta persona. Y con esto Dios se glorifica y Dios también es bendecido. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos quiere una vez más enseñar, exhortar, animar a ser sacerdotes y levitas para Él, sirviéndole de día y de noche, con corazón limpio, con manos limpias, orando, adorando su santo nombre. Él lo merece. Amén. Él nos ha bendecido tanto y ahora nos toca a nosotros hacer todo lo posible para que nuestro Dios también sea bendecido. Que el Señor pues tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.